Muy buenas noches, vamos a continuar con el tema número 2 de filosofía que trata sobre la crítica a la intolerancia y la reflexión del poder. Entonces la filosofía analiza la intolerancia al poder y la participación ciudadana de manera muy independiente, como ya vimos en las anteriores clases, pues la crítica es lo que construye a la persona. Entonces la filosofía lo que hace es individualizar esa opinión, esa crítica de manera constructiva. Entonces, ¿qué es la intolerancia? Pues es el rechazo o discriminación hacia ideas o personas diferentes. Y eso lo vemos a diario, desde nuestro hogar hasta cosas tan grandes como nuestro propio país mismo. Entonces la intolerancia esa es la división básicamente de opiniones, de críticas que tenemos. Por ejemplo, en el hogar mismo, cuando no me hacen la comida que me gusta o yo no quería una cosa y la otra persona no quería esa cosa y se pelean por tal vez por eso. Entonces está presente esa intolerancia. A pesar de tener dos opciones diferentes, pues debemos llegar a un acuerdo muy lógico, que esa es la finalidad de la filosofía, la toma de decisiones correctas. Entonces los tipos de intolerancia más comunes está la social, la religiosa, la política y la cultural, y las que más discusión pues lleva o debate lleva es la religiosa y la política. Por eso es que nosotros por ahí lo hemos de haber escuchado ese consejo. De religión, de política y de fútbol no se habla porque siempre se termina discutiendo. ¿Por qué? Porque no se llega a un acuerdo fácil y por eso es que la religión y la política son temas muy sensibles a debatir. Por ejemplo, en la religión es muy difícil debatir con una persona muy religiosa y otra persona que no crea en nada en absoluto. Entonces, para llegar a un punto medio es muy difícil porque ambos van a buscar tener la razón y esa no es la finalidad de la filosofía. La filosofía sería enriquecerse con los dos y llegar a un punto medio donde yo me pueda identificar, pero es muy difícil llegar a esos extremos en estos temas. Lo mismo en la política, como vemos nuestro país está dividido en dos tendencias, si usted se da cuenta, que uno defiende al antiguo político, otro defiende al nuevo político, que antes estaban mejor, que ahora estaban mejor, y el país está dividido prácticamente en dos, y no sabemos escuchar, y lo peor es que defendemos a un político que ni lo conocemos, ni él me conoce, ni él no daría nada por mí, y tal vez yo sí. Entonces esa es la diferencia. Entonces la filosofía nos va a ayudar a esa toma de decisiones conscientes al momento de elegir. Ya vamos a topar el tema de las elecciones más adelante. Entonces las consecuencias de la intolerancia está primero el conflicto, la violencia y la exclusión social, como les ponía el ejemplo desde su mismo hogar, a veces cuando dos temas se cruzan o tal vez en el almuerzo no me gustó lo que me hicieron y mi mamá dijo comen, o si no ya vete sin que si tú comes verás, si no no, y se puede generar estos conflictos. Miren, y es algo por algo tan sencillo como una comida y esto se sobredimensiona a aspectos más grandes. Luego vamos al tema laboral, tal vez al tema político, al tema del país, donde tal vez una decisión no les guste y se genera conflictos, como por ejemplo hoy día de los buses que subieron el diésel y eso generó porque no hicieron la protesta antes cuando en vez de aceptar las compensaciones, cada uno tiene su punto de vista y es aceptable, pero no buscan ese punto medio, solo buscan el perjuicio del ciudadano. Entonces la filosofía frente a la intolerancia es donde promueve el diálogo y es lo donde todos los políticos lo promueven, para mal o para bien, ahí está. Por ejemplo, el alcalde ya dijo que se iba a reunir con todos los gremios de transportistas y nosotros si recordamos igual el pasado, cuando hubo el paro nacional en 2019, en 2017, en 2021, lo que llevó era el diálogo. Así no nos convenía a nosotros, a los ciudadanos que nada tenemos que ver. Igual hubo el diálogo entre esos líderes, tomaron las decisiones correspondientes y está. Y valió, entonces ahí vemos la eficacia del diálogo, que siempre va a servir para todo. Entonces, ¿qué es el poder? Es la capacidad de influir
o tomar decisiones. Como ya les decía ayer, la toma de decisiones llega desde cosas muy sencillas, desde virar a la izquierda o a la derecha, de irme arriba o para abajo. Entonces yo decido, yo soy dueño de esas tomas de decisiones, pero también debo tener esa capacidad de influir hacia los demás cuando lo pueda hacer, cuando tenga argumentos que sean comprobables, que sean verídicos y los pueda ajenar. Caso contrario, pues no voy a influir en los demás de manera ni negativa ni positiva. Entonces nosotros para tomar decisiones correspondientes debemos ser una persona muy crítica y no dejarnos llevar por las opiniones de nadie, las críticas de nadie. Si alguien me dice, no, tú dile que sí, me dice un amigo, me dice mi mamá, me dice mi papá, me dice mi hermano, no, no debería ser así, debería usted tomar su decisión porque es suya, es de manera personal y eso es lo que quiere la filosofía, que usted tome esa decisión, que sea dueño de su responsabilidad. Ya si le sale mal o bien, eso va a ser parte de su consecuencia, pero la tiene que aceptar como usted tomó la decisión, pues la tiene que aceptar a la consecuencia. Los tipos de poder igualmente, está el político, está el social, el económico y el cultural. El que más sobresale aquí pues es el político y el económico, y eso lo podemos ver igualmente desde el hogar hasta un país grande. Entonces, lo político, ¿quién toma las decisiones en casa? ¿Mamá o papá? ¿O yo mismo? En lo económico, ¿quién maneja el dinero? ¿Mamá, papá? ¿Quién es el que está? Entonces, lo político siempre va a estar presente. Si nosotros nos acordamos de las clases de historia, lo político nació desde las primeras civilizaciones, cuando se formaron los primeros clanes, las primeras sociedades. Igual, el poder económico es lo que manda igual. En la economía desde el hogar siempre dependemos porque a veces nos quejamos me hace falta y a veces gastamos en cosas que no necesitamos, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta. Entonces la relación entre poder y sociedad es cuando el poder influye en la organización social, ya cuando vamos a las elecciones básicamente, cuando vamos a elegir, porque en la mayoría ya de países del mundo, a excepción de unos 4 o 5 que tienen poderes dictatoriales que solo genera uno, por ejemplo Corea del Norte, China, que solo hay un presidente y lo organiza todo, pero no, nosotros acá en Ecuador pues tenemos la distribución de poder por eso mismo. La democracia y el poder está distribuido, como les acabo de decir, está muy distribuido aquí para que no se acumule el poder en una sola persona y no genere, porque ya tenemos experiencia. Si nosotros vamos a los libros de historia, los videos de historia, nunca ha funcionado cuando se concentra el poder en una sola persona. Bien, fracasa el país, fracasa la economía, guerras, etcétera. Y lo podemos ver. Por ejemplo, Adolfo Hitler, cuando él manejaba todo el poder de Alemania. ¿Y qué pasó? Segunda Guerra Mundial. Allá en Corea del Norte, hambruna, la economía está muy baja. En Cuba tampoco es que les vaya bien. En China es un caso distinto porque ellos son muy socialistas, pero su economía es muy capitalista. Por eso es que tienen aplicaciones por Temu, Shein, que piden ustedes y les llega a la puerta de la casa, ¿ya? Un país socialista no hace eso. Entonces es una mezcla, tal vez a ellos les funcione, pero la libertad de expresión no existe en esos países. En cambio acá nosotros sí, tenemos esa libertad de nosotros hacer lo que sea. Le podemos hacer memes al presidente y no va a pasar nada, le podemos insultar en un video y no va a pasar nada. Entonces es algo que tal vez cuando se distribuye el poder es algo muy eficiente. La participación ciudadana es un derecho y un deber que tenemos todos los ecuatorianos. Desde los 18 años hasta los 65 es nuestra obligación intervenir en la vida política, pero responsablemente. No podemos luego ir a decir, no, es que mi voto no, un voto no hace la diferencia, igual van a robar. Entonces, si vamos con esa mentalidad y estamos fracasando desde nosotros mismos y luego nos quejamos de los políticos que tenemos. Por eso yo siempre pongo el ejemplo de las elecciones. Nos damos cuenta cuántos nulos votan. Vota el 2% de la población. Es decir, que solo el 2% de la población leyó esas propuestas y se dio cuenta que toditos los políticos estaban mintiendo, ¿ya? Y la mayoría se dejó llevar.
porque tal vez no es que él me cae mejor, es que ellos ya gobernaron, no es que necesitamos gente nueva, etcétera, etcétera, puede llevarse por lo que sea, pero si no leo las propuestas, ¿de qué me sirve? Ya tengo que leerlas. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un candidato que ofrecía un tren bala de aquí a Riobamba. No se lo puede hacer, simplemente no hay cómo. Vivimos en la cordillera de los Andes, ¿ven? Son cosas que hasta lógicas y solo leyendo una propuesta ya se puede dar usted discernir esa información, decir este político está mintiendo. Otro político ofrecía $1,000 por persona, un bono de 1,000. No, ¿cómo le va a dar a 18 millones de personas $1,000? 1,800 millones, ¿de dónde va a sacar? Entonces, son cosas que son muy lógicas para unas personas, para otras tal vez no, os generen debate, pero debemos leer las propuestas para dar el voto conscientemente y luego no estarnos quejando, no, es que estos políticos, etcétera. Por eso es que solo el 2% de la población vota nulo, porque solo el 2% leyó. El diálogo en la democracia permite llegar a consensos y ya les puse los ejemplos de los paros, de cosas que a veces hasta en la misma casa se llega a consensos cuando pelean para a dónde vamos, a la playa o a la montaña. De ahí a genera, conversamos, vamos una semana a la playa y en un mes vamos a la montaña y ya se generó el consenso. Igual en la vida política, cuando hubo los paros, ya no hicieron la marcha, todo eso, ya no subieron el diésel porque llegaron al consenso. Entonces el diálogo siempre va a permitir llegar a soluciones, tal vez no definitivas, pero sí en ese momento. Y aquí viene nuestro estimado Sócrates. Sócrates tenía como ideales la ironía y la mayéutica como base del diálogo. Él decía que si había que una constitución, pues tienes que cumplirla a rajatabla. Nada que la cumplo a medias, un poquito, no. Si él decía, si no la cumples, pues lastimosamente tienes que asumir la consecuencia, que allá en la Grecia era la muerte. Recordemos que Sócrates murió por veneno de cicuta y murió por necio, básicamente, murió fiel a sus ideales. Se lo tomó y murió ahí sentado alrededor de sus discípulos. Es una historia interesante la muerte de Sócrates, por si la quieren ir a investigar. La igualdad y la democracia entonces es la base para una sociedad justa. Lastimosamente en el tercer mundo, aquí en Latinoamérica sobre todo, es muy difícil lograr esa igualdad, esa equidad para esa sociedad justa, porque a veces sí es verdad que existe mucha desigualdad en la participación, tal vez al ingreso a las universidades, el ingreso a los trabajos. Si no se tiene contactos no se logra entrar a un trabajo digno, etcétera, etcétera. Entonces sí vivimos en una sociedad muy injusta, pero ¿de quién depende el cambio? Pues básicamente de nosotros mismos. Por eso hay que recordar a nuestro estimadísimo presidente José Velasco Ibarra, que decía: ¿queréis revolución? Hacerla primero de vuestras almas. Usted tiene que primero cambiar para que el resto vaya cambiando. La exclusión en la democracia antigua, nosotros recordamos sobre todo en Grecia, que es la cuna de la democracia. Allá no votaban las mujeres, no votaban los esclavos, no votaban los extranjeros, solo votaban las élites básicamente, y eso se mantuvo por mucho tiempo. Aquí en Ecuador hasta 1934, si no me equivoco, cuando Matilde Hidalgo logró el voto para la mujer. De ahí ya lograron el sufragio universal para todos. Pero miren cuánto tiempo tuvo que pasar. Pasaron siglos, casi 10, 11 siglos para que lograr este avance. Y es complicado, y en las grandes, sobre todo en la esclavitud se abolió en 1940, también 50 en unos países. En Estados Unidos en los 80 casi se abolió completamente la esclavitud. Así que ¿hemos mejorado como sociedad? Sí, si la comparamos con el pasado, obviamente que hemos mejorado, pero nos falta muchísimo más. Y la reflexión actual: persisten las desigualdades hoy. Obviamente, no todos tenemos las mismas oportunidades. Unos estudian en colegios privados, otros en colegios públicos, otros ya no estudiaron porque tal vez les tocó trabajar para mantener a la familia por una enfermedad, etcétera, etcétera. Y las desigualdades siempre van a persistir, pero el cambio está en nosotros. Si nadie va a venirnos a rescatar, ningún gobierno va a decirle yo te voy a ayudar a ti. No, a usted ni le conoce el futuro presidente que vaya a entrar o el que está ahorita.
ni nos conocen, así que siempre va a depender de nosotros. No digo que echándole ganas lo vamos a lograr, pero sí, poniéndole actitud, esforzándonos, tal vez logremos un poquito más de lo que ya hemos logrado anteriormente. La importancia del pensamiento crítico siempre es cuestionar y analizar el poder, saber tomar esa decisión, como les digo, que no me cueste tomar sí o no, arriba, abajo, que no me cueste tomar esas decisiones que a veces parecen sencillas, que a la larga son muy complicadas. Entonces sí, seamos muy críticos, que la toma de decisiones no sea influida por nadie externo, sino solo por mí, que sea muy personal esa toma de decisiones, porque es único, usted es única su opinión, es única su crítica, así que seamos conscientes en eso. Listo, como debercito, usted tiene que responderme esta preguntita que le he puesto aquí. No es muy larga, si la quiere hacer en cinco hojas la hace. 5 líneas también las acepto. Pero usted responda, ¿cómo combatir la intolerancia desde su comunidad? ¿Cómo usted logra que en su comunidad arreglen toda la gente se una para arreglar las calles tal vez, para arreglar el parquecito que utilizan todos, hacer una minga que no pase dañado? ¿Cómo lograría eso usted? Entonces ahí me pone su respuesta. No sé si exista preguntas, si no nos vemos el día de mañana. Listo, entonces nos vemos el día de mañana, que tengan una excelente noche.